Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vivo. Hoy vamos a trabajar todo lo que se relaciona con los delitos permanentes y delitos continuados. Parte práctica, aspectos procesales y jurisprudencia que los vamos a invitar a que puedan leer, ¿sí? Para estar informados en la cuestión práctica. Vamos a esperar unos minutitos, unos segundos por favor, a que ingresen las personas necesarias para que deseen ver el vivo, ¿sí? Y asimismo para que quede bien guardado, que lo vamos a dejar guardado en el carrusel de lo que es la cuadrilla del feed. Pido unos pequeños minutos, por favor, breves. Desde ya les adelanto que es una cuestión muy interesante porque desde la parte práctica hay que ver en qué tipo de delito se puede dar, independientemente que los tipos penales queden configurados o sean de resultado material, ¿sí? Vamos a trabajar sobre esas cuestiones. Bueno, vamos a comenzar, ya que Instagram me parece que no le dio aviso a todos. Vamos a trabajar de manera sencilla los conceptos bases de delito permanente y delito continuado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Generalmente genera una repercusión sistemática en todo lo que es la parte teórica de entenderlo y la parte práctica, que es una de las cuestiones más dificultosas que uno puede llegar a internalizar a la hora de ver este tipo de delitos y dónde se puede dar. Vamos a recurrir a los ejemplos de manual, pero asimismo lo vamos a expandir hacia otros casos prácticos que se pueden desenvolver o que pueden ocurrir, ¿sí? ¿Qué es un delito continuado? Hay que respondernos. ¿Y qué es un delito permanente? Bueno, para trabajar estas cuestiones vamos a entender que el delito permanente, ¿sí? En resumidas cuentas, es una única acción disvaliosa, típica, antijurídica y culpable, que se sustenta, se prolonga en el tiempo. Esta queda configurada de manera permanente hasta que la misma cesa. ¿En qué tipo de delito estamos hablando? Bueno, estamos hablando en el caso, por ejemplo, de la desaparición forzada de personas. Estamos hablando también en el caso de todo lo relativo a los secuestros extorsivos, donde aparte de la privación ilegítima de la libertad, la persona solicita para su restitución, se hace pedir, ¿sí?, una suma de dinero. O sea, hay un plus de dolo, un ultradolo, una ultrafinalidad económica, ¿sí?, un rédito económico. Esas cuestiones son importantes a la hora de ver el tipo. Seguramente para algunas cuestiones se diga, bueno, pero la privación ilegítima de la libertad es de pura actividad. Bien, y el secuestro extorsivo tiene el elemento de solicitar la restitución para que se dé en relación a una suma de dinero, o sea, pedir una suma de dinero para devolver a la persona, básicamente. ¿Y por qué en este caso es permanente? Bueno, supongamos que la persona lo priva de la libertad y lo secuestra hoy, y se extiende durante un año la conducta. ¿Qué significa? Esa acción disvaliosa, ese delito, se comete todos los días, ¿sí?, de manera permanente. La persona está en constante acometimiento, en constante disvalor de la acción, que hace que lo cometa todos los días. ¿Por qué es importante determinar esto de los delitos permanentes? Porque justamente esa única acción hace la comisión de un delito, ¿sí?, prolongado en el tiempo, que hasta que la persona no cesa con la conducta, es decir, por ejemplo, no libera a la persona, no cesa el delito. ¿Esto por qué es importante determinar? Por algunas cuestiones indispensables que vale la pena aclarar, que es todo lo relación a la sanción prolongada de leyes, ya sea leyes temporales, intermedias, excepcionales, ¿sí?, y lo que tiene con el proceso de dictado de las normas. ¿Esto por qué es importante? Por el tema de la ultraactividad, retroactividad o la ley penal más benigna, cuestiones que hacen a que hay muchos fallos, jurisprudencia, doctrina, desde el año antes del 94 y después del 94, todo lo que tiene que ver con el fallo Joffre, entre otros tipos de delitos como por ejemplo el lavado de activos, que hacen que la conducta se cometa en principio con una ley y la misma conducta es luego modificada, se agrava, ¿sí?, y esto hace que el juez o la judicatura, el Poder Judicial, deba axiológicamente valorar. ¿Qué aplicamos? El artículo 2 del Código Penal, la ley penal más benigna, que a su vez después del año 1994 generó un revuelo de darle jerarquía constitucional a la ley penal más benigna, o aplicamos la ley penal más gravosa para este tipo de delitos permanentes. Se entiende como el secuestro. Ley 1, con el secuestro comete determinado delito, que la pena es gravosa de por sí, pero al mantener la conducta prolongada se modifica esa ley 1 por una ley 2, excepcional, temporal, como quieran llamarlas,
y agrava la pena. Esa persona sigue cometiendo ese delito porque la conducta es permanente, ¿sí? Constitutiva de un mismo delito, pero ¿qué pasa? Después, llegada el tiempo de sentencia, el juez debe valorar, porque ese delito permanente se cometió con dos leyes, la ley 1 y la ley 2. ¿Qué ley debemos aplicar? Bueno, la jurisprudencia respecto a esto, axiológicamente, y en principio debo decir que soy defensor, pero que lo comparto, es un razonamiento o raciocinio lógico, axiológico valorativo que el juez tiene en cuenta y me parece más que loable. Armar una defensa es muy apasionante y emocionante desde el punto de vista de los artilugios de lo que son los argumentos defensivos o la teoría del caso, ya que tiene jerarquía constitucional y conforme el artículo 31 del orden de prelación de las normas, y tiene jerarquía constitucional lo que es el principio de benignidad, es medio complicado aplicarle todo lo que tiene que ver con una sanción de una ley penal más gravosa. Bueno, déjenme decirles que hay doctrina y jurisprudencia para tirar para arriba, y esto es muy emocionante porque hace la diversificación de la argumentación jurídica, de la doctrina. En principio, ¿qué quiero decir con esto? Hay muchos jueces que aplican la ley penal más gravosa, aunque el hecho se hubiera cometido en principio con una ley más benigna a este tipo de delitos permanentes. ¿Y por qué le aplican la ley penal más gravosa? Si tiene principio constitucional. Bueno, a mi criterio es inconstitucional y siempre debe aplicarse la ley penal más gravosa. En su momento lo sostenía Javier de Luca, ¿sí? Y después Zaffaroni, en este caso estaba de mi lado, en relación a decir que se aplica siempre el principio de benignidad. En ese sentido, los jueces hacían esta valoración axiológica y decían, si el sujeto cometió un delito con la ley 1 y con la ley 2 también, el sujeto al cometer el delito, hay un principio general que hace que debe aplicarse en la cabeza de este sujeto, debe haber en su impronta de la psiquis, reconocer la norma. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Se recurre al principio general del derecho, que el derecho se presume conocido por todos. ¿Y qué quiero decir de que el derecho se presume conocido por todos? Bueno, en este sentido, o en esta lógica, lo que quiero decir es, los jueces le aplican la ley penal más gravosa a los delitos permanentes porque el sujeto, si el derecho se presume conocido por todos, debería haber sabido que se agravó la pena y debería haber cesado con la conducta. Pero pese a ello, y pese a ese conocimiento, persistió con la conducta delictiva, siguió adelante con el secuestro extorsivo y por ende debe ser juzgado con una ley penal más gravosa. ¿Por qué? Porque el disvalor de la acción, así lo entienden, es más gravosa, persiste, no le importa, no se interesa y por ende a lo que es la función de la pena, que yo siempre digo que todas las teorías de la pena conviven, se debe aplicar la ley penal más gravosa, lo cual no va con nuestro modelo constitucional de el tema de la resociabilización y reinsertar. Si no aplicamos la ley penal más benigna, lo tenemos más tiempo prisionizado. Entonces, fíjense cómo hay un argumento o un silogismo de argumentos en A y B que hacen que de una manera u otra se termine forzando los conceptos para poder punir de una manera más gravosa. Entonces, el orden lógico, ¿qué es? Que en los delitos permanentes, si hay un proceso de sanción de leyes diferenciarias en el tiempo, se tienda a sancionar con la ley penal más gravosa. ¿Por qué? Porque el derecho se presume conocido por todos, la persona debería haber readecuado su conducta y haber cesado, ¿sí? Cuestión que nunca debería haber pasado en realidad, y por ello se lo sanciona, se lo castiga con la ley penal más gravosa, porque el sujeto conoce el derecho, en base a ello supuestamente dicen que tienen que mirar el boletín oficial, esto es un poco la ironía, cuando se sabe que no es así, pero estos principios generales, que se aprenden en Civil 1 básicamente, hacen que se aplique la ley penal más gravosa y se transgreda el artículo 31 de la Constitución Nacional en relación a lo que tiene que ver con el orden de jerarquía de las normas. En este caso se tumba, se dinamita, se explota el principio de ley penal más benigna para aplicarse la ley penal más gravosa. Hay otros fallos en relación a ello que tienen que ver con otros delitos, como por ejemplo lo que tiene que ver con el lavado de activos, ¿sí? Y el lavado de activos también es un delito permanente si lo vemos desde el lado que lo está cometiendo, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, esto de los delitos permanentes es importante porque, por ejemplo, un abuso sexual no es un delito permanente si lo hace una única vez. El abuso sexual siempre es un delito de pura actividad. El abuso sexual más gravoso, ¿sí? Es un delito de resultado material, claro, pero si eso va acompañado de la privación ilegítima de la libertad y el abuso es constante, conforme las circunstancias, parámetros objetivos y la valoración judicial que puede hacer el juez en torno a los elementos del tipo y el disvalor de la conducta, puede tornar ese tipo penal con más de una característica, es decir, delito de resultado material, pero en caso concreto puede tornarse un delito de
carácter permanente. Entonces fíjense lo importante de conocer los conceptos, de dilucidarlos y poder aplicarlos con una sintonía jurídica que permita soslayar o sostener este tipo de delitos permanentes. Eso por un lado. Inclusive puede haber hasta otro tipo de delitos que en la vida se pueden imaginar que son permanentes, pero se tornan delitos permanentes. Pasemos o abramos la cortina y hagamos el versus. ¿Qué es un delito continuado? Un delito continuado es, acá tenemos varias acciones en el tiempo que son independientes entre sí. Y aunque cada una de estas acciones independientes se puedan ver complejas, perfeccionadas como la constitución de un delito, en realidad la constitución de todas esas conductas permanentes, que en realidad permanentes me refiero a que son una seguidilla de conductas disvaliosas, ¿sí? Hacen a un único resultado, hacen a un único delito, hacen a una única pena. Una única pena. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso, fíjense cómo está, le voy a dar un ejemplo práctico y luego le voy a armar la defensa. Supongamos, el ejemplo de Manuel, este es el base. Juan le quiere robar un collar de perlas a su suegra. El collar de perlas se vende en el mercado negro. El collar de perlas está armado por 50 perlas. Juan requiere de hurtar todos los días, durante 50 días, una perla. Tenemos 50 conductas independientes durante 50 días y esas 50 conductas equivale a una perla, a sustraer una por día, lo cual en el día número 50 la persona se va a hacer de la función, la finalidad del collar de perlas que va a vender en el mercado negro. Por ende requiere de 50 conductas que van a ser constitutivas de un único resultado. A mi criterio, delito continuado. Entonces se hace del collar de perlas. Entonces son varias conductas cuya finalidad es una, por eso requiere de la conjugación, conjunción o conexión de todos estos actos o conductas disvaliosas tendientes a un solo resultado. Ahora bien, la pregunta será, ¿y qué pasa, doctor, si en el día 49 Juan es captado por la policía? Es una tentativa de hurto. Y ahí está la defensa. ¿Por qué? Porque si la función del collar es tener 50 perlas, porque si no, no se puede vender, vamos a suponer que es un collar de perlas único, exclusivo, donde hay pocos en el mundo, pierde la finalidad. Entonces el objeto, la finalidad de poder venderla no se puede dar en el mercado. Por ende es una tentativa, sumado que hay una interrupción, ¿sí? Por cuestiones ajenas a la voluntad, ya sea porque lo sorprendió la policía, porque lo sorprendió la suegra o por diversas cuestiones, ¿sí? Que hacen a la tentativa, ¿sí? Después hablaremos sobre la tentativa acabada o inacabada. Lo importante acá es determinar que en ese delito continuado no se lograron todas las conductas. Pero si yo acabo de decir que son conductas independientes y que parecen perfeccionadas, claro, el problema es que no se da la finalidad. Entonces, entre considerar que las 49 conductas son un delito de hurto complejo y determinado e inclusive consumado, no lo podemos punir por lo que es un delito de hurto perfeccionado, porque a mi entender, si el collar de perlas cumple la única función de que hay que tener 50 perlas, si no, no se puede vender, está frustrado el contenido, asimismo sigue lo que es la tentativa, porque por causas ajenas no se consumó, y eso hace que no se dé la finalidad de un delito continuado. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que Juan, en este caso, trabaja en una fábrica de armas. No tiene portación, pero al trabajar, ¿qué hace? Todos los días, durante 30 días, un mes, saca una pieza para la constitución de un arma de fuego, ya sea de uso civil o de una portación. Saca una bala, saca el cartucho, saca el resorte, saca el tambor, el percutor, etcétera, etcétera, y a los 30 días se hace de un arma. ¿Qué delito tenemos ahí en 30 días? ¿Un delito de hurto o la aportación? Bien, ahí hay que aplicar a mi criterio las reglas concursales. O será un concurso ideal o será un concurso aparente. Algunos hablarán de un concurso real, que a mi criterio no, por la unidad de acto, la finalidad. Hay que ver las teorías de Alimena, hay que ver las teorías de Carrara, de Núñez, entre otras cuestiones que hacen a la fundamentación de qué tipo de concursos consideramos. Justamente el delito continuado se trata en el tema concursal, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver con la finalidad ideológica que persigue el autor. ¿Perseguía el autor el delito de hurto o necesariamente requería automáticamente de cometer el hurto para tener la aportación ilegítima del arma de guerra? En vez de achacarle dos delitos por medio de una defensa concursal, podríamos aplacarlos, ¿sí? En disminuir el mínimo legal para sacar algún tipo de instituto, beneficio o salida alternativa en procura o en aras de la defensa de nuestro cliente. Esto de los delitos continuados es muy importante porque estoy dando ejemplos que este ya no es de manual y puede ocurrir, ¿sí? Y es muy importante entenderlo a la hora de determinar una defensa, porque si uno entiende la teoría y la puede bajar a la práctica, todo lo que es un delito continuado se da en diferentes circunstancias
o circunscripciones. Por ende, no solamente entender la teoría es indispensable, sino la aplicabilidad en caso concreto de lo que puede ser la práctica empírica del abogado para darse cuenta de que esto, el delito continuado, está en las reglas concursales justamente a mi criterio para evitar el non bis in idem. Porque si esa conducta reiterativa, el autor no llega a la finalidad, como digo, debe cometer un delito para cometer el otro. O sea, necesariamente necesito de uno para cometer el otro. Bueno, hay varias teorías, la unidad de hecho, la unidad de acción, como digo, que hay que estudiar, ¿sí? Y son muy importantes a la hora de determinar dónde estamos parados. Ahí hemos mencionado las diferencias fundamentales o primogéneas, ¿sí? De los delitos permanentes y continuados. Hay mucha teoría, mucha doctrina y mucha jurisprudencia que se ha expedido y es un tema muy ambivalente que a la hora de que nos toque un caso así es muy próspero, muy fructífero y la verdad que vale la pena defenderlo. Hemos terminado con la exposición respecto de estos temas. No sé si hay alguna duda o alguna consulta que pueda responder. Dejo unos segunditos para que tiren preguntas. Así las podemos responder en vivo ya que estamos. Y si no, nos pueden mandar un mensajito al privado y también las vamos a responder. Bueno, vemos que no hay ninguna pregunta, no hay ningún signo o emoticón de levantar la mano que requiera. Bien. Bueno, vamos a dar por finalizado el vivo y lo vamos a dejar guardado para que todos los puedan ver de nuevo las veces que sean necesarias. Le mandamos un saludo enorme y muchísimas gracias a todos por participar de manera activa siempre. Hasta luego y buen fin de semana.